Yo creo que las redes deben cumplir un propósito formativo. Si no, ¿verdad? Creo que es un ejercicio básicamente banal. No es cuento, es historia, de lo que se ha encargado ella de enseñarnos como licenciada, magíster, doctora y miembro de la Academia Nacional de la Historia. Porque la historia de un país se conoce por su gente, en el relato de un fabricante de peinetas y en las experiencias del hijo de la panadera. Hoy, en Conectados con la historia de Venezuela, recibimos a la fantástica Inés Quintero. Hoy vamos a recibir 3 preguntas de estudiantes de distintos niveles y carreras. El primero de ellos te envía una futura bachiller de 16 años. En mi corta edad, dice, hablando con mis amigos, sentimos que hemos vivido muchos momentos importantes en la historia. Pero ¿desde qué punto de vista, qué cuenta como un evento o hecho histórico? ¿Y cómo podemos aprender de ello? Estamos viviendo tiempos absolutamente intensos. Y yo creo que todos sentimos que de alguna forma estamos en el centro de la historia. El punto está en que mientras lo vivimos, las emociones muchas veces nos impiden calificar o tener una visión medianamente sensata, neutral, desapasionada de lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que la historia pasa por las vivencias, también por la pasión, pero la posibilidad de la reflexión, de pensar qué es lo que es trascendente. Entonces creo que a los 16 años, y viviendo una realidad como la que estamos viviendo los venezolanos, lo más importante es tener una mirada lo suficientemente abierta para saber qué de lo que ocurre va a quedar, qué va a ser trascendente y qué va a tener permanencia en la sociedad venezolana. Yo creo que de esa manera tenemos la posibilidad de tener un compromiso con nuestra realidad para ser nosotros parte de esa permanencia, de esa transformación que sea perdurable. Yo creo que esa es la magia de la historia. Yo creo que el gran aprendizaje de todo esto es no andar mirando para el techo. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer en un momento como este es mirar para el techo. Yo creo que lo que corresponde es los pies en la tierra y la mirada hacia adelante, porque el futuro de Venezuela está en las manos de ustedes, de quien tiene ahorita 16 años. Inés, el segundo mensaje me encanta, lo envió un estudiante de letras y un fiel lector de la historia. Te pregunta, ¿existe un rol para la imaginación en la historia? Mira, no se puede vivir sin imaginación. O sea, yo creo que ninguna persona que se cierre a la posibilidad de la imaginación tiene posibilidad de creación, de innovación, tiene posibilidad de educarse, o sea, está frita. O sea, aquella persona que haya decidido que la imaginación es una traba, está muerta. Lo que pasa es que la imaginación tiene que tener senderos, tiene que tener herramientas. Yo creo que, por ejemplo, para un historiador lo más importante es, o sea, lograr dar con un proceso, con un hecho que lo motive, ¿no? Que le genere entusiasmo. Y allí, por supuesto, está todas las herramientas, a donde la imaginación es imaginarte las posibilidades que ese hecho ofrece, independientemente de que esté asido a la realidad, son eso, una fuente de entusiasmo, de inspiración, para poder crear conocimiento, para poder crear respuestas, para poder además tener rutas diferentes de acometer esa investigación. Como historiadora y venezolana, ¿qué te gustaría ver en el cine sobre nuestra historia o personajes que no se haya contado antes? Bueno, me la ponen facilita. Yo creo que hay cantidad de historias de mujeres que podrían ser extraordinariamente inspiradoras, llevarlas a la pantalla. Hace poco tuvimos un éxito conversando sobre Teresa Carreño, ¿verdad? Yo sería feliz pensando que Teresa Carreño pudiese estar en la gran pantalla, porque Teresa Carreño tiene una vida que no solamente es extraordinaria, motivadora, innovadora, sensacional, sino sobre todo absolutamente arraigada en el sentido de ser venezolana. O sea, Teresa Carreño se fue a los 7 años y jamás pensó en tener un pasaporte distinto al que no fuese venezolano. Claro, Teresa Carreño es una historia que, vista a la luz de lo que son las demandas y las exigencias y los retos de las mujeres en el presente, no solamente venezolanas, sino de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Teresa Carreño es de un referente y un modelo de inspiración
para cualquier mujer en cualquier parte del mundo que se haya decidido a hacer valer su vocación y su decisión de vivir plenamente el momento y su existencia. Entonces, verdad, no dudaría ni por un momento, si yo voy a hacer una película, hago una película de Teresa Carreño. La historia nos ayuda a gestionar el presente. La historia es el mejor libro de autoayuda que existe. O sea, tú lees la historia y, verdad, bueno, yo que soy intensa, pero tú lees cualquier episodio de la historia y termina siendo profundamente inspirador y profundamente motivador. ¿Por qué? Porque te das cuenta que personas del pasado que ya no están por todo esto lograron sus objetivos, consiguieron vencer los obstáculos en los cuales les tocó vivir. Entonces yo digo, oye, si esa persona en el pasado lo logró, lo hizo, enfrentó su realidad y salió adelante, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Entonces yo creo que cuando nos metemos en el mundo de la historia, debemos meternos con la idea de que esa gente que está allí vivió y respondió a las exigencias de su tiempo. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, responder a las exigencias de nuestro tiempo, con optimismo, con innovación, con deseos de educarnos, con intención formativa y sobre todo con intención de transformación. Finalmente, Inés, las redes sociales, para un historiador, ¿entiendes los discursos y las discusiones que se dan en las redes sociales y cómo lo ves desde tu punto de vista? La historia no debe inhibirse de utilizar ningún recurso masivo, sobre todo porque yo estoy convencida igualmente que la historia es una herramienta de vida y que en la medida en que nos apropiemos de nuestra historia, tenemos muchísimas mayores fortalezas, no solamente para atender este momento, sino para saber qué nos corresponde hacer en función del futuro. Así que bienvenidas las redes, siempre y cuando haya respeto, responsabilidad, deseo de comunicar y sobre todo deseo de formar. O sea, yo creo que las redes deben cumplir un propósito formativo, no solamente, o sea, de escándalo o de buscar la manera de sobresalir, sino, oye, dejar algo, o sea, que la gente lea y diga, mira, esto me interesa. Si no, verdad, creo que es un ejercicio básicamente banal. ¿Sientes que de tus seguidores hay gente joven? Creo que los jóvenes son el destinatario fundamental de cualquier mecanismo que signifique crear conciencia histórica de nuestro pasado, de nuestro presente y responsabilidad frente al futuro. Hoy en Conectados Con hablamos de historia y recibimos a Inés Quintero. Muchas gracias, Inés. No, gracias, qué bueno.